Uno de los misterios más grandes que ha tenido One Piece prácticamente desde sus inicios, esta obra maestra del manga y del anime, ha sido el triste final que tuvo el personaje de Kuina. Y ojo, para todos los fanáticos de este lado del charco, se abrió un gran interrogante porque la empresa en aquel entonces que era encargada de traducir, por así decirlo, los animes para Latinoamérica, era 4Kids. Y ellos casi siempre, si no es decir siempre, se tomaban la libertad de cambiar el guión de las cosas que les llegaban. Recuerdo muy bien que cuando yo llegué a esta parte de los capítulos, que era prácticamente al inicio de la historia y cuando Zoro recién se había hecho una cama de Luffy, Kuina supuestamente se había lastimado y nunca más podría volver a pelear. Y no fue hasta la vida adulta que comencé ya a consumir el anime y manga original de One Piece, con ya el hecho de tener mi propia computadora, mi propio internet, etcétera, que supe la verdad acerca de lo que pasó con Kuina. Y es que me hubiera gustado quedarme con la ilusión de lo que nunca más vuelve a pelear, pero Zoro, después de sus aventuras con los Mugiwara, regresaba y vivía una vida muy bonita con Kuina. Pero la realidad era totalmente diferente, puesto que lo que verdaderamente terminó pasando con Kuina fue que falleció. Y la verdad, a mí, fanáticos de One Piece, se me rompió totalmente el corazón. Yo no quería que este personaje le haya terminado pasando nada, y resultó que sí. Y eso fue muy aterrador por mi parte. Y en parte todo encajó y ya entendí también por qué una de las razones o sueños de Zoro era volverse el espadachín más poderoso del mundo. Pero entremos en contexto. Durante la batalla que tuvo Zoro con Kuina cuando eran niños, el mismo día, o por lo menos la noche que se supone que Kuina fallece, Zoro y ella terminan haciendo una promesa de verdaderos samuráis. Y es que los dos se iban a volver los samuráis o los espadachines más poderosos del mundo de One Piece. Hasta aquí es la parte en donde conocemos totalmente la historia. Y ya después de eso, lo que sí puedo decir es que tenemos un total y absoluto silencio de misterio de lo que verdaderamente le pasó a Kuina. Y es que, literalmente, tanto en el manga y en el anime, el padre de Kuina dice: mi hija se cayó de las escaleras. Al inicio, como todos, yo consideré un final muy ridículo, por así decirlo, ¿no? Bueno, Kuina es una guerrera desde niña, está muy bien preparada en el combate con las espadas, tiene muy buena agilidad, y una de las caídas, por así decirlo, de las escaleras acabó con su vida, lastimosamente. Sin embargo, ya investigando un poco más, se descubre que la expresión caída de las escaleras en la cultura japonesa significa que Kuina se autolesionó, ¿no? Es decir, se autodesvivió, por así decirlo, para no tener problemas con YouTube. Y esto, claro, se hizo un trasfondo gigantesco porque, carajo, ¿por qué llegar a tal extremo? Y la razón es que, lastimosamente, el padre de Kuina no podía heredarle el dojo a Kuina, debido a que en su cultura, o por lo menos en su familia, era el varón o un varón el que debería heredar el trono, por así decirlo, del dojo samurái. Sin embargo, Kuina, a ser una mujer, no podía heredar este trono. Esta es la razón principal. Ahora, el gran misterio que sobrecae sobre el resto de esta, por así decirlo, historia, es que la misma noche que Zoro y Kuina se hacen la promesa, que ellos conversan, que ellos hablan, esa misma noche Kuina fallece. Eso significa que ella, al tener, por así decirlo, entre comillas, la potestad de saber que Zoro le dice que no importa si ella es o no es una maestra de dojo prácticamente, sino que lo que importa en realidad es que los dos terminen siendo los espadachines más fuertes, pues lastimosamente acaba con su vida. Ahora, si bien esta es la traducción literaria y el trasfondo pues es muy turbio, ¿no? Es decir, literal se suicidó, por así decirlo, por no poder ser más fuerte, porque ella consideraba que las mujeres, una vez que crecen, no tienen la capacidad de ser más fuerte que los hombres. Lastimosamente es el impulso para que Zoro comience a volverse más fuerte y le pide al maestro que por favor le regale la espada de Kuina para él poder entrenar y volverse más fuerte, ¿no? Y es hasta la saga de Wano que se da cuenta que
quien forjó una de esas espadas era uno de los maestros forjadores más poderosos de toda la historia de One Piece. Sin embargo, para no apartarnos tanto de la historia, aquí se crean dos teorías importantes. Primero, que Kuina en realidad no está muerta y que de alguna forma o manera el padre de Kuina le ayudó a Kuina a poder tener otro camino, otra forma de encontrar su vida, por así decirlo, y le dio la oportunidad de irse. Por eso siempre se la confundió con Tashibi, quien era, por así decirlo, la mano derecha del general Smoker, ¿no? Que sí ha hecho sus apariciones un par de veces y Zoro siempre la ha confundido con Kuina. Mientras que la otra teoría es que el padre de Kuina la ofreció como sacrificio. Sin embargo, esto sería un poco, no puedo decirles ridículo esta teoría, porque la teoría apunta a que el padre de Kuina en realidad es el Gorosei. Es decir, es uno de los miembros del Gorosei. Y que por eso decidió darle como sacrificio a Kuina para él poder tener la juventud eterna. Repito, esta teoría es extremadamente ridícula, a mí no me gusta para nada, no tiene fundamentos porque se lo ha visto al padre de Zoro salir, al padre de Kuina salir en otras flashbacks o viñetas de One Piece, por ende no viene al caso. Para mí, la teoría más importante, o por lo menos el concepto más importante, es que ella sí decidió desvivirse por la frustración que sentía de que no podía ser tan poderosa como el resto de los samuráis, por la simple convicción de ser mujer. Y tal vez esto le llevó a una depresión extrema y pues tomó la decisión que tuvo. Sin embargo, no sabemos hasta la fecha, ni siquiera el mismísimo Oda Sensei nos ha contado qué mismo pasó en realidad. Estos son solo suposiciones de todos nosotros los fanáticos más acérrimos de One Piece y tratamos de buscarle una excusa. Ahora, en medio de estas dos teorías también hay una teoría en medio de que se cree que Queen en realidad sí está viva, está en otra parte de el mundo de One Piece, y que en algún momento, cuando Zoro cumpla la promesa que le hizo a el padre de Kuina, y junto lógicamente al cuerpo de Kuina, de convertirse en el espadachín más poderoso de todo One Piece, Kuina volverá a aparecer. Es un sueño, a mí me gustaría la verdad verlo de esta manera, es un sueño que todos los fanáticos tenemos, pero sin duda alguna es uno de los finales, por así decirlo, de personajes más prematuros y al mismo tiempo trágicos que hemos visto en todo One Piece. De verdad, a mí Kuina me cayó súper bien desde el momento que la vi. Yo con lo de 4Kids, créanme que estaba contentísimo porque decía, de seguro Zoro después regresa al dojo, se casa con ella, tienen hijos, etcétera. Ya saben las ilusiones de un pobre fanático. Pero ya cuando supe la verdad de que lastimosamente Kuina se había desvivido, pues sí me pesó bastante. Sea como sea, fanático de One Piece, déjame saber tu opinión en caja de comentarios. ¿Crees que Kuina está viva? Yo a estas alturas ya creo que no está viva. Creo que simplemente la historia terminó ahí y fue uno de los incentivos de Zoro para que se vuelva el espadachín más fuerte. Pero dime si guardas aún la esperanza.